Preparen las palomitas que les cuento. Vamos para esta parte. Ve, déjeme apagar el humidificador, pero de lo contrario me va a molestar. No, vamos a apagar. Perfecto. Bien, por acá tenemos otra historia de éxito. Esta no es de espanto, esta es de éxito. Pero en su momento sufrí, casi lloré, me puse histérica y de momento la planta dijo, aquí estoy. Pero déjenme contarles a veces los errores que cometemos las personas que tenemos jardín o que tenemos plantas en casa, ya sea la que sea, a las que nos gusta la jardinería. Por aquí está saliendo una florecita. No se pudo enfocar bien, pero vamos a poner esto por aquí. Bien, esta planta me la regaló mi hija. Bueno, en realidad ella no me la regaló, vamos a hablar claro, Mora. Ella me dijo que qué podía hacer yo con esa plantita que se la había regalado a un amigo. Y yo le dije, mira, yo nunca he hecho ningún experimento con este tipo de planta. ¿Y esto qué cosa es? Y ella me dijo, eso es un chili. Un chili, ay Dios mío, por Dios. Y nosotras dos, ninguna de las dos come chili, ni habanero, ni nada. Por aquí, por esta parte. Por ahí viene saliendo otro. Es como otro brote, otra florecita. Y esta florecita que está aquí, que está muy bonita. Y entonces me dijo, mire mamá, me regalaron este hijuelo. Era una cosita chiquitita así. Chiquitita de nada. Venía en una macetita diminuta. Preciosa la macetica, me encantó porque de verdad que era tan chiquitita. Y ahí venía un hijuelo de chili. Ya venía con 2 o 3 hojitas y estaba durito. Yo dije, bueno, vamos a cuidarlo, vamos a ver, porque mi hija tiene otro tipo de plantas en su casa y ella no quería tener esta plantita tan chiquitita porque a su ventana le da mucho el sol. Y yo dije, a ver, dame la planta. Y yo traje la planta de 2024 para 2025. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Entonces, si ustedes quieren tirar toalla, tírenla. Yo ahí no les puedo decir nada, pero piénsenselo bien. Alcanzar una colección, ya sea de begonia, ya sea de violeta, ya sea de, no sé, de cactus de Navidad, de lo que ustedes quieran. Yo no puedo porque de verdad que yo aquí no tengo espacio. Ya yo aquí, ya esto está completamente lleno. Ahí arriba están todas las rescatadas. Y rescatadas y más rescatadas. Aquí está la sección de los cakes. Que ahí todavía queda uno en flor. Por acá más rescatadas. Por aquí. Aquí hay flores. Porque esta es la parte donde yo me siento a contemplar. Estoy súper contenta, sinceramente. Lo único que no he abierto es esto, pero yo se lo dejo a Dios, ¿verdad? Entonces, yo simplemente le digo, si yo me pongo a pensar de que eso se murió a los pocos días de estar aquí en mi casa, ¿qué yo hubiera hecho? Esto me lo regaló mi hija. Me dijo que eso es una planta de chili. Ya yo le eché su poquitito de agua en el fondo. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos la plantita de mi hija que no va muy bien. Hoy 23 de abril. Le hicimos el cambio el día 20. Pero parece que a ella no le gustó el cambio que le hicimos de la tierra. Yo no tenía maceta, tuve que improvisar. Y entonces, bueno, pues abrí huecos por aquí y por allá. Eché aislante en la parte de abajo para que pueda salir bien el agua, pero por alguna razón a la plantita no le gustó el cambio. Vamos a ver si podemos dar aquí. A la plantita me gustó el cambio, ya soltó una hoja. Esto es increíble. Entonces me puse creativa y yo dije, no, yo tengo que hacer algo porque... Y fui y le pregunté a mi hija,
Pero no le dije que la plantita se había muerto. No, esto es un cuento de esos de cuentos de familia y cuentos más bien. No es un tutorial, es más bien un chisme verde, como si fuera un drama. Y entonces le pregunté, mamita, ¿qué tipo de ají picante era eso? ¿Qué tipo de chile? Me dijo, del rojo. Yo le dije, qué bien. ¿Y qué ustedes creen que yo hice? Salí ligera para el supermercado. Ligera. Y encontré un paquetito que vienen 3 ajíes. El rojo, el verde y uno naranja, creo, no, amarillo, no me acuerdo. Llegué aquí a la casa, saqué las semillas. Pero para mi mala suerte saqué las semillas sin ponerme guantes. No se me va a olvidar, porque sin querer, después que ya había terminado y había hecho todo, mi siembra, algo pasó, después yo me lavé las manos. Y no sé cómo fue que yo llegué a tocarme los ojos y salí corriendo para el cuarto de baño a echarme agua y agua y agua porque aquello picaba. Y yo, pero es que ¿por qué yo tengo esa picada? Simplemente porque quedan residuos. Esto es muy fuerte. Y yo aprendí mi lección. Pero miren, yo sembré las semillas. Las sembré con semillas de manzana. Ellas dos empezaron ahí a coger fuerza y hacerse competencia hasta que ganó el chili. La manzana, fuera de aquí, no aguanto lágrimas. Y entonces miren ahora cómo está. Y cerca de nuestro departamento, aquí todo el mundo baila. Y este experimento tenemos ya que sembrarlo, gracias a Dios que ya conseguí la tierra, porque me parece que si no lo hago rápido, esto se me va a morir. Y por acá este experimento va muy bien. Ya han pasado casi 2 años, entonces ustedes creen que iba a tirar la toalla. No, porque yo simplemente le dije, ay, si ves tu matita, qué linda está. Yo no le dije nada de que yo fui y compré y busqué semillas y todo. No, yo tenía simplemente que darle a ella una respuesta positiva. Porque ese chili que ella a mí me dio se murió prácticamente a los 15 días. Y ella de lo más orgullosa, ay mamá, qué bueno, vamos a ver cómo sale el chili, cómo son las hojas, qué es lo que pasa. Y yo no podía, no, qué va. Entonces, no tiren toalla, simplemente inténtenlo. Recuerden mi eslogan, sean felices y disfruten su vida, que no es más nada. Yo soy Morita, soy esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.